Bueno, después de la entrega de nuestro premio, el Tubermelanosporum, a un asunto rural, continuamos con nuestro festival. Tal como explicamos ayer, desde el Festival de Morella Negra, queremos tener un recuerdo con Domingo Vilar. El año pasado estuvo en el festival en Morella Negra, nos había cautivado como escritor, pero nos cautivó con su persona. Fue una desgracia inmensa perderlo, nos quedan sus libros, pero nosotros queremos tener un recuerdo con él. Desde la Morella Negra quisimos que la gente vinculada con el festival leyera los cuentos de su último libro, algunos cuentos completos. Hoy os dejamos con el cuento Don Andrés el Guapo. Hace 4 o 5 años estaba yo en una cantina de México DF dándole al mezcal con unos amigos cuando se nos acercó una mujer de cabellos blancos. Entre otras historias, aquella anciana, algo bebida, nos contó la de Andrés Taboada, un jesuita gallego enviado a las montañas de Michoacán allá por los años 50. Aquel misionero acababa de salir del noviciado y poco tenía que ver con el resto de los padrecitos de la congregación. Era alto, con los ojos claros y la piel morena. Tan apuesto que, ya en la primera misa que celebró, las peligresas, impresionadas, lo bautizaron como Don Andrés el Guapo. El eco de la belleza del cura comenzó a extenderse de ranchería en ranchería. Y cada domingo eran más las mujeres que respondían a la llamada de las campanas. Por todas las laderas llegaban jóvenes emperiquicadas como para una fiesta, con los labios y los ojos pintados, atraídas por la hermosura de Don Andrés. Al cabo de un mes, eran tantas las admiradoras que no cabían en la iglesia. Se decía que todas las mujeres de la sierra estaban ahí. Incluso las que no eran creyentes ni entendían más que el náhuatl, se sentaban sonrientes en el primer banco a mirar al guapo. El bueno de Don Andrés Taboada no sabía qué hacer para que todo aquel mujerío, en vez de ir a ver al cantante, fuera a escuchar sus canciones. Decidió dejarse crecer barba y fue peor. Los suspiros eran tan profundos que lo descentraban y más de una vez perdió el hilo de la homilía. Una mañana, al concluir la Eucaristía, en vista de la muchedumbre que lo esperaba fuera del templo, buscó cobijo en el confesionario. Tenía más intención de hacer un receso que de absolver a nadie, aunque cuando quiso darse cuenta la fila para la confesión salía por la puerta de la iglesia. Aquel domingo estuvo hasta el anochecer administrando la penitencia a las mujeres. Los domingos siguientes también. Como el asunto era estar con él, a medida que las chicas se quedaron sin pecados, comenzaron a inventárselos. Y ya metidos en harina, trataban de enamorarlo, relatándole los pormenores de sus hazañas pecadoras. Por más que el guapo las instase a abreviar, ellas se lo largaban todo. Incluso en una ocasión se oyó a una muchacha sin implorar: no me absuelva todavía, don Andrés, que lo mejor viene ahorita. El sacerdote resistía con dificultad aquellas confidencias, pero quienes no las soportaban eran los hombres de la sierra. Una de aquellas tardes de domingo, 4 maridos celosos fueron en busca del guapo, y en el mismo confesionario lo pasaron por las navajas. Si no le desfiguraron el rostro fue porque una joven se lo impidió, a costa de recibir ella misma un corte profundo en el cuello. La muchacha se salvó por poco. El guapo murió allí. Cuando dejaron de llorar, las mujeres llevaron el cadáver del cura a un taxidermista. Pretendían exponerlo disecado entre San Ignacio y la Virgen de Guadalupe,
pero el obispo se negó a colocarlo allí con el pretexto de que las iglesias de su diócesis solo acogían imágenes de santos, y al padre Taboada, por mucha insinuación que hubiese resistido, aún estaba por ver si Roma lo canonizaba. Esta es la historia de don Andrés el Guapo, tal como nos la contó la vieja aquella noche en la cantina. Yo no sé si es verdad. Ahora la cicatriz en la garganta la tenía. La vimos todos. Eso pueden creerlo porque es así. Bueno, tal como dijimos ayer en la inauguración, nos quedamos en la frase que se dijo a Barcelona Negra: celebremos la literatura, celebremos la vida y disfrutemos cuando todos estemos juntos. Bueno, continuamos con el festival. Gracias, Santiago, Empar, Javier, Vicky, por estar aquí. A la mesa le hemos dado un título, Todos ocultamos miserias. Es una frase que aparece en el libro de Empar, en Será nuestro secreto, pero creo que refleja un poquito lo que esconden todos estos libros de aquí. Todos ocultamos algo que al final sale a la luz muchas veces de la peor manera. Os dejamos con María José y con la mesa de Todos acumulamos miserias. Novelas en las que las muertes y cadáveres esconden la parte más oscura del alma humana: cobardía, lujuria, pasiones desmedidas, venganza, avaricia, soberbia, envidia, etc. En esta mesa participan Victoria González, Empar Fernández, Javier Rovira y estará moderada por Santiago Álvarez. Victoria González Torralba es de Barcelona y es licenciada en Ciencias de la Información. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en diferentes publicaciones, principalmente en revistas culturales, femeninas y de viajes. Su primera novela, Llámame Méndez, fue finalista del premio Tuber Menalospor Morella Negra 2018 y del premio Cubelles Noir 2018. Es una precuela de la serie del famoso inspector creado por su padre, el escritor Francisco González Ledesma. Hoy nos hablará de su novela Buenos tiempos, que acaba de publicar. Empar Fernández, de Barcelona, es profesora de secundaria y escritora. Ha conseguido varios premios. Tiene una larga trayectoria dentro de la novela negra española, que ella misma define como gris asfalto, por tratarse de novelas urbanas con personajes normales y algunas veces perdedores. En la colección de novela negra de Versátil ha publicado La mujer que no bajó del avión, La última llamada y Maldita verdad. Estas novelas pertenecen a una trilogía sobre la culpa. Esta tarde nos hablarán de su novela Será nuestro secreto, publicada en 2022 por la editorial Al Revés. Y Santiago Álvarez es murciano, de 1973. Todos lo saben. De algún sitio tengo que ser. Reside en Valencia desde 2001. Es el fundador y director de contenidos del Festival de Género Valencia Negra desde 2013. Se inició en la literatura escribiendo relatos, muchos de los cuales han sido premiados en diversos certámenes, y ha escrito y protagonizado, dirigido musicales, obras dramáticas y ha grabado varios discos con distintos grupos y formaciones. Disfruta con la creación en cualquiera de sus géneros y manifestaciones. Siempre le ha apasionado contar historias. Colabora habitualmente en programas radiofónicos sobre la historia de Valencia y da charlas y conferencias sobre temas históricos y literarios. Y participa en clubs de lectura. Y ahora ya os dejo con la mesa. ¿Y Javier? ¿Que te has dejado...? ¿Falta Javier? Puedes hacerlo. Todavía tienes tiempo, puedes hacerlo. Voy a hacerlo. Javier Rovira. No lo conocía de nada. Me pasaron su novela, que lo había descubierto un miembro de La Cañeta, me la leí y le dijimos al comisario: comisario, tienes razón, esta novela nos gusta. Empezamos a buscar bibliografía y resulta que es pianista. Realiza un festival, no me acuerdo dónde, lo siento. En Almería, en el Cabo de Gata. Muy bien, en Almería. Y mirando todo lo que está haciendo él,
es una persona muy interesante, tanto él como su novela. ¿Algo más? Bueno, no, solamente decir que es mi segunda novela publicada, lo que pasa es que la otra fue hace 10 años, cosa que me arrepiento mucho porque quizá podría estar aquí como finalista con esta novela, pero bueno, ahí tengo esa lacra de esa novela de hace 10 años, pero bueno, así son las cosas. Pues lo siento. Bueno, yo aparte de ser de Murcia también escribo novelas, por si a alguno le interesa. Ya lo dejamos aquí esto, ¿vale? Lo primero, muchas gracias a Morella y a Morella Negra por confiar en mí otra vez. Siempre un placer venir aquí. Lo digo siempre, pero lo digo de verdad. Siempre digo que Morella es la población de la Comunidad Valenciana que más me interesa, más me fascina, más me gusta. Y no es nada original porque conozco mucha gente que dice exactamente lo mismo. Si hay aquí alguno de los héroes y heroínas que llevan aquí desde las 5:30 de la tarde, ¿verdad? Con todas estas charlas habéis habido al principio que yo, por ejemplo, hablaba de esa diferencia que hay entre lo rural y lo urbanita, que parece que no nos entendemos, ¿no? Bueno, pues Morella Negra hace un festival de cultura, con gastronomía, en el cual no solamente lleva 8 capítulos maravillosos de este festival, sino que además, precisamente, no solamente crea cultura, sino además tiende esos puentes que yo decía que faltaban, ¿no? Esos puentes que nos ayudan a entendernos y a comprendernos y a venir aquí y volver a donde veníamos y decir, joder, Morella, tal, como tal, todo estupendo. Así que muchas gracias a Morella Negra. Que como decía Alexis, ya que como lo habéis nombrado a Domingo, Alexis decía algo así como que Morella es un pueblo que cabe en el corazón de cualquiera, ¿no? Y bueno, pues eso, que lo echamos de menos, Alexis. Voy a recordar sus nombres y sus novelas, porque es importante porque las tenéis que comprar al final, es una cuestión técnica, ¿de acuerdo? Victoria González, Buenos tiempos. Javier Rovira, Malamar, Empar Fernández, Será nuestro secreto. Está claro, ¿no? Y las de Murcia, ya si acaso, si os sobra pasta. Bueno, muy bien, pues yo creo que hemos llegado a la mesa más divertida del festival, ¿verdad? Por eso que ha dicho María José, que vamos a hablar de cobardía, lujuria, pasiones desmedidas, venganza, avaricia, soberbia, envidia, y me ha encantado el etcétera. O sea, ¿verdad? Esto es lo que nos gusta, ¿no? Novela negra. Muy bien, pues vamos a empezar por Victoria. Yo lo que suelo hacer es, hacemos una primera parte donde hablamos de cada uno de ellos y sus novelas y luego ya pues hablamos un poco todos, ¿no? O hablan mejor ellos, ¿no? Así que, bueno, Victoria González, que ya la han presentado, con lo cual me viene muy bien porque me ahorro toda la parte esta, presenta Buenos tiempos, que es su segunda novela. Es una novela que transcurre en los años 70 en una España pues muy distinta a la nuestra, que a veces nos olvidamos, ¿verdad?, de esa España que, sin embargo, conocemos muy bien, porque creo que aquí no hay muchos millennials, ¿verdad?, entonces la conocemos bastante bien, en la que Laura, bueno, pues vive con sus tíos y está en ese ambiente pues del litoral mediterráneo y descubre, y con este hombre, Juan Sil, tiene un inicio de novela donde tiene un descubrimiento macabro, que es que descubre el brazo, ¿es el brazo o la pierna? Que es más grande y es más impactante. La pierna de un cadáver. Y claro, y ahí empieza, ¿verdad?, toda la historia, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaras para empezar, Victoria, porque claro, tú vienes de una primera novela en la que indudablemente, no podemos negarlo, viene marcado por tu historia familiar, ¿de acuerdo? Llámame Méndez es una precuela del libro a lo mejor que no escribió tu padre, ¿no? Por decirlo así. Y tú te sientes obligada, de alguna manera, o tienes un peso ahí, ¿verdad? Pero aquí no. Entonces, a mí, leyéndote, me ha dado la sensación de que tú estás yendo en otra dirección, entiendo, a ser tú misma, ¿no? Cuéntanos esto. Sí, bueno, a ver, esta es mi segunda novela, pero es también la primera, con lo cual no entiendo cómo no estoy de finalista. Pero bueno, ahí os lo dejo. Porque sí que es verdad que Llámame Méndez era una precuela de un personaje creado por mi padre. Entonces, en esa novela yo tenía unas directrices claras, que era un estilo de un escritor ya con un estilo muy marcado y muy reconocible, y un personaje que ya venía muy delimitado, aunque yo lo trasladé a cuando tenía 17 años, ¿no? Entonces eso puede suponer un problema, pero a mí no me lo supuso. Yo me he encontrado el problema ahora, porque de pronto dices, bueno, ahora voy a hacer la novela que a mí me da la gana. Esto es fantástico. Y claro... Libertad absoluta.
ahí dices, ostras, esto de la libertad es una putada tremebunda, porque claro, todo el rato te estás juzgando. Yo no sé vosotros si cuando escribís os encontráis con esta sensación, ¿no? Pero claro, también por mi profesión como periodista también he venido muy delimitada de que tú sabes que bastante concreto cuál es el resultado de lo que vas a hacer, ¿no? Siempre hay, la realidad tiene sus parámetros, hay un número de pulsaciones, hay un jefe de redacción, y yo siempre he trabajado con esa historia. Y de pronto este es el primer libro en que yo me he encontrado con una libertad absoluta. Y eso es maravilloso, pero también es cierto que es donde he tenido que ir escuchando mi propia voz. Y esa ha sido la parte más emocionante, pero también me ha costado un poco sacarme el lastre y decir, no tienes que escribir como otro, escribe como a ti te dé la gana. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Ha sido tortuoso. Vaya. Ha sido tortuoso. Luego, tuvo un truco, y es que durante la primera parte de la novela, bueno, al principio todo el rato me estaba juzgando, ¿no? Y es esa voz cabrona, con perdón, que siempre tienes, ¿no?, detrás, que te va diciendo, no, esto no está bien. Y a lo mejor te dice, esto es estupendo, y al día siguiente te dice, pero ¿tú te crees que esto era estupendo? No, esto no es estupendo. Pero si me traslado un poco a mi visión como lectora, esa voz la neutralizo bastante, porque como escritor yo creo que nunca escribes el libro ideal que quieres escribir, pero como lector eres soberano, eres absolutamente decir, no, yo voy a escribir la novela que a mí me gustaría leer y voy a intentar hacer eso. Cuando conseguí este truco, más o menos, pero vamos, que he estado 5 años entre una novela y otra, es decir, que os da una idea de que ha sido un proceso un poco de sacar lastre. Es curioso lo que dices de esas dudas al escribir, porque también de alguna manera tu personaje, Laura, también tiene dudas de cómo investigar, porque no es una investigadora, se encuentra con... Yo creo que Laura está peor que yo. Sí. Laura no tiene idea de nada, es verdad. Entonces, aparte de la novela, es una novela que además, igual que Llama Méndez, pues es más canónica, porque claro, es que llama al género, o sea, es que hay esas obligaciones están ahí, son ineludibles, ¿no? Pero aquí hay una parte más de novela que, no digo que no sea negra, sino que tiene esa parte como de aventura, ¿verdad? Y de novela como de eso, de la adolescencia, del descubrimiento, de hacerse mayor, del coming of age, que dicen los anglosajones, queda súper bien decirlo, a la gente de Murcia lo decimos continuamente, coming of age. Entonces, es así, ¿no? ¿Qué influencia has tenido para hacerlo así? Mira, es que en realidad yo no me propuse hacer una novela negra. Yo tenía un personaje en la cabeza que era Juan Sil, y Juan Sil era un machembrao de John Silver de la Isla del Tesoro. Yo un día me vino un señor que era, no fumé nada ni tomé nada, tuve esa idea. Y pensé, me gustaba mucho ese personaje, y pensé que me gustaría hacer una historia con alguien inspirado en ese personaje. Y claro, con un personaje de esas características, aunque mi Juan Sil no tiene nada que ver con John Silver en el contexto, en cómo va luego la historia, pero sí que es verdad que hay un tesoro y un misterio, y Juan Sil es un tío muy oscuro y que, bueno, de entrada no es alguien con el que te irías a tomar algo, ¿no? De entrada. O sí, bueno, no sé, sí, quizás sí. Pues, claro, ya me determinó un poco el tono de la aventura. Luego, además, después de tener a Juan Sil, lo que fue es el paisaje, y lo tenía que poner cerca del mar. Al ponerlo cerca del mar, me fui a la costa del Mediterráneo, y ahí me encontré a Laura. Y tenía que haber un misterio, porque tenía que haber un tesoro. Y en mi historia, el misterio en realidad es un tesoro. El tesoro es diferente para cada uno de los personajes que aparecen en la historia. Pero sí que ese tono juvenil me viene muy marcado, creo yo, por esa búsqueda de un tesoro que puede parecer algo de novela juvenil. Y por otro lado, porque también es una novela de iniciación, porque la persona que se entera menos de todo es Laura, y es la que acaba encontrando quizá la que sale más beneficiada de toda la historia al final. Luego seguiremos hablando de buenos tiempos. Vamos a seguir con Javier Rovira, que aunque ya lo ha presentado María José, quiero hacer hincapié en el tema de que es pianista profesional. O sea, a mí esto me da mucha envidia. Yo soy músico aficionado, pero ser pianista profesional y haber dado conciertos y demás es algo verdaderamente que valoro muchísimo. Y no solamente produces arte, sino además pones el escenario para que otros produzcan arte, como este festival que tienes, que es Festival de Clásicos en el Parque, ¿verdad?
y bueno, pues que todo el aplauso del mundo. Tú vienes de Almería, digamos, y como decías bien, Malamar es tu segunda novela, aunque han pasado un tiempo entre una y otra, y la novela empieza así, ¿no? Me llamo Tomás Salcedo y acabo de matar a mi hermana, ¿no? Que es como la frase así, ¡pum!, toma ya, ¿no? Y claro, bueno, esto viene de un encuentro, digamos que familiar, que sale mal por un accidente dramático, que aunque, bueno, eso no es muy spoiler, pero tampoco vamos a decir para que haya un poco de interés, pero que abre, digamos, una caja de Pandora, de la cual empezamos a descubrir que esta familia, los Salcedo, hay ahí un montón de cuestiones que no están nada claras y que están marcadas por la mentira y la distancia entre ellos. ¿Cómo te interesaba contar esta historia de un conflicto interfamiliar, por decirlo así, ¿no? Bueno, la novela, de todas las palabras que habéis dicho del tema de la charla de hoy, hay una que es clara, que es la venganza. Hay una venganza que es, digamos, el motor del libro, que pues, el lector no va a adivinar hasta el final, pero eso es lo que urde un poco todo. Es una novela negra en el sentido que hay una muerte, bueno, lo acabas de leer tú, o sea, el lector se va a encontrar no va a haber mucho misterio, digamos, porque la primera frase ya lo dice todo. Entonces, una novela puzzle, por llamarlo de alguna manera, van a ir cayendo piezas, porque además digamos que vuelve a la transición, va en dos tiempos, y el lector va a ir, aunque ya conoce la imagen que se va a encontrar, como cuando hacemos un puzzle, ¿no? Tenemos, pues yo que sé, un barco, la Torre Eiffel, y las piececitas, sabemos que vamos a encontrar la Torre Eiffel, pero hay que encontrarlas, ¿no? Entonces, la lectura va a ir así. Entonces, hay una trama negra que no es precisamente la más importante, pero que está ahí, porque hay un crimen, hay una muerte, hay un accidente y hay una jueza que llega allí para saber lo que ha pasado. Pero lo que a mí me interesó sobre todo es saber por qué pasa eso, cómo pasa eso y a cuento de que, bueno, pues ese accidente que además aparece en la contraportada, lo podemos contar, que es un poco, no tiene nada que ver con lo que hemos oído antes de gusanos ni nada por el estilo, es una muerte pues casi tragicómica. El hermano mayor aparca el coche en la colina, en una casona que tienen de veraneo en Llanes, donde se van a reunir, y no pone el freno de mano. Entonces el coche cae y arrolla a Mariano y él dice esa frase. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues empieza a surgir la historia, que ya digo que vuelve hacia atrás, porque todo se remonta a un hecho trágico también de la transición. Hay una parte que me interesa, que no me resisto a preguntarte por la singularidad también tuya como creador y como músico, que es la importancia de la música en la prosa. Y ya no me refiero solamente a una cuestión argumental, porque hay personajes que son músicos, hay un minueto de Bach, hay un adagio de Mozart, no todas estas cuestiones, sino también desde el punto de vista, claro, porque tú al fin y al cabo, como músico y como escritor, eres compositor, es decir, compones una pieza, ¿verdad? Una novela tiene capítulos, cada capítulo tiene un arranque, tiene un tal. Entonces, me gustaría que me dijeras, si has pensado en ello, de qué manera crees tú que el hecho de ser músico y ver la música como una estructura, porque al final es eso, entre otras muchas cosas, te ayuda o lo metes en el tema de la escritura, o es algo que, digamos, tratas aparte. Bueno, el tema de ser músico es una cosa que además lo mismo que lo estás mencionando tú, bueno, llama muchísimo la atención, pero bueno, aquí todos somos otra cosa. Es periodista o profesora de lo que sea, ¿no? Todos hacemos otra cosa aparte de escribir. De hecho, el hecho de ser pianista, bueno, en realidad soy profesor de conservatorio sobre todo, pues llama mucho la atención y parece eso que va a condicionar todo. A mí me gusta pensar que sí, pero yo no lo puedo saber. Es verdad lo digo como algo positivo, ¿eh? Sí, lo sé. Entonces, a mí me gustaría pensar que el hecho de conocer tan en profundidad pues una fuga de Bach, con esa frase tan musical y a la vez tan literaria que es la polifonía, ¿no? El hecho de muchas voces que van hablando, pues es verdad que es lo que yo empleo en el libro, es pensar que cada personaje va a tener su momento, su voz para contar los acontecimientos como él los vivió o como los vio. Eso por un lado. Y luego, aparte de eso, es verdad que va apareciendo muchísima música a lo largo del libro, pero no es de una manera, ¿cómo decir?, simplemente por adorno, ¿eh? De hecho, hay un personaje que se llama Flor, que bueno, es realmente la flor del libro, es una niña con autismo, una princesita rubia, preciosa,
que no se comunica con nadie, y en un momento determinado solo sale momentáneamente, sale de su mundo cuando escucha el adagio del concierto de Mozart. Yo no sé si sois muy melómanos, pero os recomiendo que lo escuchéis, el principio del concierto 23, que es absolutamente maravilloso. Entonces, a ella le ocurre algo trágico, que es un episodio terrible que sucede además en el corazón del libro, en una noche de mala mar, que es el título. Y pues esa música sí podría ser un poco la banda sonora del libro. Pero todo esto viene no porque yo sea pianista, sino porque, bueno, pues a mí me gustó la música y la he utilizado de esa manera. También hay música electrónica, porque hay unos chicos que están en un discotecón a las 6 de la mañana, o sea que al final hay un poco de todo. Muy bien, y pues seguiremos hablando de Malamar y seguimos hablando ahora con Empar Fernández, que viene de Barcelona, o Victoria, que ha sido durante mucho tiempo profesor de historia. Bueno, esto me lo salto, si ya os lo he contado, María José, no hace falta, vamos directos a lo nuestro, ¿no? Será nuestro secreto, donde partimos de Noa, que es una adolescente de 14 años que desaparece en una función escolar, en un colegio, bueno, de alto copete, donde en Murcia no hay de eso. Y entonces, bueno, pues hay una investigación, evidentemente, y claro, todo cambia cuando descubrimos que no ha huido de casa, ¿no? Y aparece ese personaje maravilloso que es Mauricio Tedesco, que ya veremos, ya nos contará si tendrá continuidad o no, porque es un personaje muy interesante. Pero básicamente, aquí vemos que detrás de esa, o nuevamente, volvemos a repetir el tema, detrás de esa familia aparentemente ideal, exclusiva, donde todo va bien, nos encontramos un montón de telarañas, un montón de cadáveres en el armario, por decirlo así, ¿no? Entonces, que está claro que esa es tu intención, y también en esta novela, como yo creo que en el resto de tu producción, que es muy copiosa, por cierto, creo que uno de los temas que más te interesan es la psicología de los personajes, ¿verdad? Sí. Entonces, quería preguntarte cómo utilizas tu arte en esta novela, porque creo que a lo mejor, bueno, yo soy de los que piensa que la literatura es precisamente el mejor vehículo para meterse en la psicología de otros seres humanos o personajes, en este caso, más que otras artes. Tú lo haces, desde luego. Bueno, yo lo intento, claro, sí, evidentemente. Y en el caso de esta novela especialmente, porque, bueno, tú hablabas de que en las primeras páginas desaparece Noa, y Noa es esta niña que viene de una familia muy, muy rica, muy acomodada, va al mejor centro a la que lo pueden llevar, una cosa extraordinaria. Pero precisamente la novela, el punto de partida es Noa, y es la personalidad de Noa. Noa es una niña china, adoptada por una familia muy rica, que, como a veces pasa, una familia que no consigue tener hijos, adopta a una niña y al cabo de 2 o 3 años la madre queda embarazada. En ese momento, y eso parte de la observación, es decir, yo he tenido 3 o 4 alumnas que han manifestado precisamente ese problema. A partir de ese momento, esa niña empieza a pensar: ¿y si dejo de gustarles? ¿Y si dejan de quererme? ¿Y si me devuelven? Estamos en una sociedad capitalista. Entonces, aquello como un huevo de una serpiente empieza a tener precisamente ese pensamiento de ¿y si? ¿Y si? En el caso de Noa, esta niña que desaparece, ¿cuál es su estrategia? La estrategia de Noa es: voy a intentar ser la mejor en todo, los voy a complacer en todo lo que sea, todo lo que esté en mi mano hacer. Y bueno, esa es la historia de Noa. Y la novela parte precisamente de la observación de ese hecho, de que repetidamente algunas de las niñas en estas circunstancias, como además es muy lógico pensar, empiezan a desarrollar ese temor. Y bueno, y el resto, la novela es una novela de personajes. Está enfocada, cada capítulo es un personaje diferente, y la novela avanza en función de lo que el personaje piensa y hace. Claro, una de las cosas interesantes de Será nuestro secreto es precisamente esa estructura, ¿no? Hay mucha tendencia últimamente a hacer novelas muy comprimidas en el tiempo, donde todo sucede en 2 o 3 días. Aquí hay como 8 jornadas, si no me equivoco. Sí. Y dentro de esas 8 jornadas, como tú bien adelantabas, hay distintos capítulos donde vemos los puntos de vista de muchos personajes, no solamente de los Renom y de Noa, sino de otros muchos personajes secundarios, con lo cual tenemos una perspectiva caleidoscópica, ¿verdad?, que nos ayuda a entender las cuestiones de otra manera. Entiendo que hay una intención muy clara. Bueno, la intención es pintar el contexto de Noa,
el contexto que la rodea en el instituto, cómo es su familia, su contexto familiar, e intentar que el lector empiece a sospechar de 5 o 6 personajes que muy bien podrían haber sido la causa de la desaparición de Noa. Entonces, bueno, se trata de levantar sospechas para ver cómo se resuelve, y se resuelve, espero que de una manera bastante inesperada. Bueno, la novela negra a veces juega eso, juega al arte del engaño, a ponerte varios espejos delante para que tú intentes desentrañar. Y es una novela de personajes porque me interesaba eso. Yo siempre he hecho más novela de personajes que de acción. Nunca he hecho una novela de acción. De hecho, después hablaremos de Mauricio Tedesco, ni el mismo policía es un policía de acción. Claro, sí, esta novela además es una novela, se me acaba de ocurrir ahora, que es una novela como del tipo boa constrictor, ¿vale? Porque empieza como apretando poco a poco, al principio parece que no, pero va apretando poco a poco, te vas sintiendo el agobio y acaba realmente pues bien fuerte, ¿no? Apretando bien fuerte. Bueno, pues vamos a hablar un poco todos, ¿vale? A partir de ahora. Yo antes decía cobardía, lujuria, pasiones desmedidas, venganza, avaricia, soberbia, envidia. ¿Por qué nos gusta tanto esto? O sea, ¿por qué nos encanta tanto? Y ya no digo vosotros, no digo que seáis psicópatas como autores y tal. Claro, es que nos pongáis como ejemplo de esto. No. Digo, nosotros somos excelentes personas todos, ¿eh? Pero sabéis que a los lectores les gusta. ¿Por qué nos interesa tanto el lado oscuro de los demás? ¿Qué creéis que hay ahí? Porque al fin y al cabo, si vosotros sois autores, sois lectores primero, también lo sabéis. Bueno, y somos voyeurs en potencia, ¿no? Es decir, está bien ver el lado oscuro y después cierras el libro, te duermes. Es decir, porque precisamente la novela negra nos pone en la punta de los dedos esa posibilidad de, bueno, lo desagradable. Le damos un ratito y siempre les pasa a los demás, que eso es lo que verdaderamente acompaña a la novela negra. Todo lo malo les pasa a los demás, pero como yo estoy en mi cama leyendo o en mi butaca, pues probablemente no me pase nada. Bueno, también es una parte morbosa, ¿no?, que tenemos. Bueno, yo creo que el lado oscuro está muy cerca de todos nosotros y también está dentro de nosotros. Entonces, el hecho de explorarlo con estas historias, al final lo que nos ayuda es ver la propia realidad. Es decir, en mi caso, y los vuestros un poco lo mismo, yo hablo sobre todo de la familia. Y en la familia pues pueden pasar realmente cosas terribles, o a lo mejor nos ha pasado, o cosas así que se esconden y que se tapan y que parece que no es el gran crimen y la gran noticia, pero está pasando constantemente. Y no solamente crímenes, es decir, asesinatos, sino bueno, pues hay abusos y hay simplemente torturas psicológicas, pasan un montón de cosas. Eso también es el lado oscuro. Entonces, al final, escribir novela o novela negra te permite llegar a sitios que son interesantes y que a lo mejor tú has visto. Yo ya no hablo de mí ni de nadie, pero que supongo que de alguna manera hemos visto esos terrenos y que son evidentemente pues mucho más interesantes, claro, ¿no? Para que estar contando la felicidad ajena tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, todas las miserias humanas, todos somos capaces de reconocerlas porque en cierta manera las tenemos cerca o a veces muy cerca. Es más fácil verlas en los demás, más si además las expones en una novela, que tratarlas de otra manera, ¿no? Ya sea como lector, como autor, pero a todos las reconocemos. Y es verdad, cualquier historia que puedas contar, por muy miserable que sea, ya la ha contado la realidad antes. O sea, es decir, que es algo que es nuestra naturaleza en sí y es mucho más jugoso que la bondad. La bondad es mejor en la vida, pero en la narración, donde haya un buen malo, eso es maravilloso. O un buen perdedor. O un buen perdedor, exactamente. Nos interesa eso, sí. Esta mesa se llama eso, todos ocultamos miserias, ¿no? Y todo esto lleva a la palabra secreto, ¿verdad? La palabra secreto. Y de hecho, vuestras novelas precisamente pueden coincidir no solamente en esto, sino que además el secreto es más importante, digamos, que la acción. Entendedme lo que quiero decir, ¿verdad? El secreto ya mueve a la acción a los personajes y a los investigadores. A mí me da la sensación de que para los secretos hay como dos pasados. O sea, perdón, dos ingredientes. A lo mejor vosotros me decís más. Pero hay dos que son casi imprescindibles. Que uno es el pasado, ¿verdad? Porque un secreto significa que ha ocurrido algo antes, y la mentira.
porque es algo que no solamente que guardas, sino que ocultas, ¿no? Entonces me gustaría que me comentarais cómo habéis manejado estos dos asuntos, el pasado y la mentira, u otros que queráis añadir, en vuestros secretos de novela. Bueno, en mi caso estamos hablando de una familia de unos potentados y ese gran secreto que oscurece la vida familiar lo tapan a base de contactos. Es la burguesía industrial catalana que tiene contactos por todas partes y que consigue silenciar un hecho verdaderamente terrible. No solo silenciarlo, sino además traspasar las culpas. En ese caso, a base de dinero, pero de dinero y de contactos. Es la primera vez que yo escribo sobre una familia rica. Ajá. Y casi me tuve que documentar. ¡Qué grande eso! No. ¡Qué grande! No, me explico. Toda la vida he sido profesora de historia en un instituto público, pero no va al mejor centro, al centro más exclusivo de toda la ciudad. En mi instituto el wifi día sí, día no cuentes, ¿eh? Para arreglar una canasta de básquet podían pasar 3 meses. Entonces, bueno, son cosas completamente diferentes. En el centro al que no va, hasta el conserje habla inglés y lo recibe en inglés en la puerta. Entonces, hay cosas sobre el funcionamiento de una familia que lo tiene todo en el aspecto material que tienes que trabajar. Pero bueno, en este caso, precisamente, y por las características de la familia, a base de contactos, todo se tapa. Bueno, los Salcedo, que como el pasado y la mentira. Los Salcedo tienen unos cuantos secretos que ocultar. Es una familia bien, que el padre viene del franquismo, procurador en Cortes, llega el momento de la transición, se queda sin escaño, pero sigue teniendo muchísimo poder. Y bueno, pues este tipo de gente acostumbrada al poder, a tanto poder, les es muy fácil mentir y ocultar cosas. En su caso, además, hay un episodio que es el segundo capítulo de la novela y que es como el arranque del pasado, que tiene mucho que ver con él, aunque al principio el lector no lo va a saber, que son las torturas de los últimos años de la transición. En la Puerta del Sol, en la Dirección General de Seguridad, torturaban a los disidentes políticos, jóvenes estudiantes que se manifestaban. Y bueno, pues el chico, además no es una cosa que yo me invento, es una cosa que he leído, estaba en los calabozos y lo habían torturado, lo meten en un calabozo y ve los ventanucos de arriba donde pasa la gente y están, bueno, pues van al Corte Inglés a lo mejor o a tomar caña si le está ahí en su pesadilla. Y ese episodio, que repito, tiene que ver de alguna manera con la familia Salcedo, es lo que hace que todo lo que pasa en el accidente del principio, bueno, pues una cosa tiene mucho que ver con la otra. Entonces, mentiras y secretos, pues hay unos cuantos en el libro. En el libro, y digo un poco lo de antes, en nuestra vida, porque mentir es facilísimo. Podemos mentir sobre cualquier tontería o podemos mentir sobre cosas muy gordas. Y a veces no que levante la mano de esta sala el que no lo ha hecho alguna vez, porque es así, es así. Y son unas 200 mentiras al día. Sí, claro, pero empezamos por la mañana, ¿eh? Bueno, en el ascensor. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, mentira. Está jodido. Lo que pasa es que no se lo vas a decir, claro. Lo que pasa es que la mentira, yo creo, nos ayuda a vivir y a convivir. Claro. Correcto. La verdad es más incómoda. Todo el rato la verdad, pues nos odiaríamos los unos a los otros. Pero lo que pasa es que cuando la mentira ya está ocultando los crímenes o cosas terribles, cuando ya empieza Bueno, pero oye, ¿por qué le vas a decir los crímenes a la señora del ascensor? No hace falta. Sí, ¿cómo está? Acabo de asesinar a la vecina del cuarto. Muy bien. Yo, a ver, en mi novela también hay muchos secretos. Hay un desconocimiento del pasado, sobre todo de la protagonista, de Laura, que para desgracia suya se acaba convirtiendo en la clave para averiguar y para ir avanzando en la trama, sin ser ella consciente de cómo puede llegar a hacerlo, ¿no? Porque hay un hecho inicial que es el descubrimiento, bueno, pescan una pierna, un día van a pescar con Juan Sil y con las redes sacan una pierna con un zapato. A partir de ahí se despierta un pasado del que ella desconoce y hay una serie de personajes que pueblan todo ese paisaje
Y ahí, más que mentira, yo creo que en mi novela lo que hay es muchos silencios, ¿no? Porque hay mucha desconfianza de unos con otros. No tienen un especial interés en mentir, pero la prudencia de decir, si yo no te digo lo que yo sé, pues a lo mejor salgo ganando, que es otra forma perversa de mentir, ¿no? Y bueno, entre la desconfianza, el desconocimiento y la necesidad que tienen unos de otros, pues bueno, va avanzando la novela, ¿no? Pero creo que sobre la mentira, sobre esa capacidad que tenemos de este estudio, que espero que sea verdad, y la paradoja, sí que es que si no la vida sería insoportable. Sería insoportable. O sea, es que no viviríamos todos separados y sin comunicarnos, que bueno, ya es lo que hacemos con las redes sociales, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la mentira, y mencionando las redes sociales, pues es mucho más agradable. Todo lo que puedas disfrazar, todo lo que puedas mentir, y cuando hay un objetivo perverso, pues bueno, es que es eso, la mentira es barata, es fácil. ¿Qué más quieres? La mentira es barata, me queda un titular genial, ¿eh? La mentira es barata. Es barata y es muy fácil, todo el mundo puede hacerlo. Decir la verdad exige mucho más. Yo creo que en los libros, en estos tres, y yo creo que en la mayoría, al final, lo que empieza siendo una mentira cómoda, porque al final tú no puedes estar contando a tus hijos o a tus amigos aquella cosa que hiciste terrible en el pasado, que es un poco lo que pasa por aquí, ¿no? Esa mentira al final se acaba convirtiendo en una bomba cuando el momento en el que estalle, pero mientras tanto cumple una función muy buena, que es al final pues que las relaciones entre las personas pues sigan siendo cordiales o afectivas o amorosas o lo que sea. El problema es que cuando la mentira se descubre, ahí es donde está la hecatombe. Hay una cuestión breve que quiero comentar con vosotros, con Victoria y con Javier, sobre el pasado precisamente, ya que estabais hablando del pasado, porque tú, Victoria, estás en buenos tiempos, además buenos tiempos, el título. Hablas de los 70 y tú, Javier, tienes dos líneas argumentales, una en 2003 más o menos y otra desde el 76 hasta el 90 y tantos, ¿no? Claro, coincidís en esos 70, que era un mundo tan distinto al nuestro, sin redes sociales, sin móviles. No sé si éramos más ingenuos, no sé si lo echáis en falta, no sé si a veces os cuesta recordar cómo era la vida entonces y por eso la queréis poner ahí, porque os interesan los 70, básicamente. Yo, la verdad es que, mira, de la misma manera que cuando localicé la novela en un paisaje que necesitaba mar, me gustó bastante la idea de un paisaje que fuera variable según la estación del año. Me parece muy interesante un pueblo que en verano es de una manera y en invierno cambia totalmente la actitud, la manera de vivir. O sea, sobre todo en los años 70, en el despertar de ese turismo, eso me interesaba mucho porque ahora dijéramos que se han roto más las barreras, ¿no? Pero sí que había una dualidad muy clara. Además había otra dualidad que era, bueno, aunque en un país que estaba empezando a transformarse. Y también en ese tipo de pueblos de la costa en que se empezaba a desarrollar una industria turística, una manera diferente de ver el mundo y de que entrara gente muy diferente y que venía a pasárselo bien. Y entonces tu pueblo se convierte en el escenario de vamos a ser felices, pero luego esa gente se va y queda la realidad. También me interesaba eso, cómo es la playa en invierno, cómo se transforman esos personajes. Entonces, bueno, los 70 me ayudaba bastante eso, más que en los 90, los 2000, y también porque en los 70 había un cambio en la mentalidad, ¿no? Laura, por ejemplo, es un personaje, pues bueno, yo hago un poco de bromas con la música, ¿no? Laura escucha a Mocedades y a Janet, ¿no? Y los otros, hay un personaje que es un poco más avanzado y se avergüenza de la música porque escucha Led Zeppelin, ¿no? Dice, bueno, pero es un poco dos mundos de la España preturística y la que ya empezaba a explotar con ese turismo. Y yo creo que los 70 además me hacía mucha ilusión documentarme, porque con la otra novela me lo pasé muy bien documentándome y dije, qué bien, mira, voy a poner los 70 si me documento. Y luego digo, pero ¿de dónde vas? Si tú te acuerdas, y si tú estabas ahí. Pero bueno, me tardé en darme cuenta, pero hay cosas que, por ejemplo, tirar una botella o un plástico en una basura, que abras la basura y haya un trozo de sardina, haya un plástico o haya... Eso es una tontería, pero para generaciones suena muy... Pero nosotros tirábamos así la basura o muchísimas cosas, ¿no? Pero claro, la mala suerte es que he descubierto que yo estaba allí y me acuerdo, no he tenido que documentarme.
Javier, los 70? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo eso han hecho muchísimo daño a la novela negra, porque es mucho más difícil esconder un crimen o taparlo que no te pillen enseguida. Entonces, bueno, yo muy hábilmente me fui a la... Muy pillo, digamos, me fui al año 2003, que no había teléfonos inteligentes, ya hay un móvil por ahí. Por eso 2003. Pero no eran teléfonos inteligentes, pues los móviles eran los móviles estos, bueno, que era para llamar y poco más. Entonces, eso pasa en el 2003, o sea, que está empezando todo esto que nos ha venido encima después, y luego de ahí para atrás, desde el punto de vista de la intriga, de la narrativa, es mucho más cómodo, porque empieza en el año 76, luego hay una historia cuando toda la familia esta, cuando los chavales son 4 hermanos, se juntan en Llanes, ellos son adolescentes. Entonces, pues ahí era todo más puro, pues había que quedar con los amigos y llamar por teléfono a las casas, y eso al final, yo creo, para historias de este tipo ayuda muchísimo. Me has recordado al principio, Miquel Santiago suele decir, dice, para matar a alguien tengo que primero matar al móvil. Entonces se busca la vida para batería, cobertura, lo que sea, ¿no? Bueno, y otra cuestión, sobre todo que creo que me contestes tú y Javier, tú también si quieres, porque también estás relacionado, que es el tema de la familia. Quiero hacer hincapié en el tema de la familia. Rosa Rivas, que tiene una serie que ha empezado hace relativamente poco, que son Los Hernández, una familia de detectives privados, decía que no hay peores tragedias que las que suceden en la familia. ¿Verdad? Sí. Entonces, no sé si pensáis así. Y yo también recuerdo, cuando yo era chaval, recuerdo que pensaba que todas las familias eran felices. Porque vivíamos en un entorno protegido y de repente cuando vas creciendo vas encontrándote con gente que te dice que no está a lo mejor un poco bien o tiene algunos problemas y que esos problemas vienen precisamente por su familia, ¿no? Entonces, claro, ese me parece muy interesante el tema de la familia como lugar donde paradójicamente se nos quiere más y al mismo tiempo se nos hace a veces más daño, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con Rosa, estoy de acuerdo contigo, evidentemente. Yo creo que no sé si tengo alguna novela negra en la que el problema no se origine en el núcleo familiar. Es que además también me interesa lo que pasa entre el sofá, la cama, la mesa. Es el mundo en el que me muevo mejor, el que me interesa más. Y evidentemente no es lo mismo lo que pasa en una familia acomodada que lo que pasa en una familia muy humilde. Pero todas tienen lo suyo. Es decir, bueno, de diferentes maneras, diferentes versiones, pero el mundo familiar es complicado. Y antes alguien señalaba, es que no recuerdo quién era, que llevamos, creo que era, sí, Mercero, que decía que desde hace unos 10 años hasta ahora empieza incluso a cuestionarse la maternidad ideal, la idea de la relación madre-hijo pura, ideal. Creo que estaríamos de acuerdo, que las relaciones familiares, padres, hijos, las cosas son complicadas. Y no son mismos las familias de hace, con las que nosotros éramos niños, que las familias de ahora. Hay unas relaciones ligeramente distintas. Y si añadimos las redes sociales y todo lo que puede venir a partir de las redes sociales que los padres ignoran, pero que está ahí y que está en el sofá con su niño en el móvil. Es cada vez más complicado, sí. No sé si quieres añadir algo del tema de la familia. Bueno, no, yo creo que la familia pues es un foco de grandísimas alegrías, pero también de disgustos. Y esos disgustos, por pequeños que sean, pues nos hacen muchísimo daño. No hablemos ya cuando estamos hablando de cosas como pasan aquí, ¿no? Bueno, pues abusos o crímenes o lo que sea. De todas formas, la familia... digamos, en el campo emocional en que todos nos movemos, por un lado tenemos la familia, lo que entendemos por familia, nuestros padres, hermanos o lo que sea, pero luego está la familia que elegimos nosotros, que a lo mejor no tiene nada que ver con esa, sino que son nuestros amigos, o la familia del amor, ¿no? Porque uno también puede empezar con alguien una historia que era una familia, con lo cual al final estamos siempre de alguna manera envueltos en algún tipo de familia, con lo cual cualquier cosa que pase en alguno de esos ámbitos pues puede ser terrible y repito, puede hacer muchísimo daño. No quiero que dejemos pasar más tiempo sin que hablemos de vuestros personajes, porque al fin y al cabo creo que lo hemos adelantado antes, que vuestras novelas son novelas de personajes. A mí me da la sensación, ¿verdad? Y el personaje es como la carne de la novela, ¿no? Es como donde le ponéis más, pues eso, más carne en el asador, ¿no? Entonces, Victoria, tenemos
ya no solamente personajes principales como Laura y Juan Sil, que digamos podríamos decir que son muy evidentes y podemos hablar de ellos también, pero luego hay una serie de personajes como Alex Lobo, Alex Lobo es un tipo como extremadamente interesante y garantía de desatino acercarse a él, ¿no? Aunque es importante. Antonio, este veraneante que lleva ese amor por los libros y que es otro personaje, y el hombre de los perros, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablaras de estos personajes, ya no solamente los principales, sino los secundarios, qué función tienen, qué importancia tienen para la novela, porque a veces los personajes secundarios no son tan secundarios. No, claro, en buenos tiempos la verdad es que todos los personajes juegan un papel. El problema es que algunos no saben qué papel juegan. Y entonces, a ver, como tú dices, sí que Laura podría ser la protagonista, aunque sea la más ignorante de todos. Juan Sil es el más listo, el más astuto. Tenemos a Alex Lobo, que es un delincuente, guapo, chulo, joven. El novio que no querría la madre de nadie. El novio que no querría a nadie, ¿no? Y que además, bueno, pues tiene un pasado que vincula también a Juan Sil y que rodean un poco a Laura, ¿no? Laura es un personaje que no tiene ningún afecto y entonces el único afecto que recibe ella en la vida es Juan Sil, ¿no? Y ella sabe que Juan Sil es un tipo con muy mala prensa, es un tipo muy poco de fiar, pero desde su punto de vista siempre me ha tratado bien. Entonces, bueno, si tú no tienes afecto y una persona te trata bien, es igual que hable mal de ella, es igual, bueno, no que hable mal, es que tú ves que esa persona, pues bueno, no va a optar a una medallita en la iglesia, ¿no? Pero dices, bueno, a mí me ha tratado bien. El problema es cuando hay la sospecha de que quizá te trata bien por algún interés. Quizá todos te tratan de alguna manera por algún interés, ¿no? Está, pues eso, como decimos, Alex es un tipo Alex Lobo, un tipo muy atractivo, por el que Laura, pues bueno, evidentemente siente un interés que también sospecha que el interés que él pueda tener por ella, aparte de la diferencia de edad, es decir, bueno, todos tienen un interés por mí porque ella hay un momento, sin hacer spoiler, ¿no? que descubre que ella sabe algo que es importante, pero ella no sabe qué puñetas es. Y bueno, para mí personalmente el personaje que más me atrae es el hombre de los perros, que ni siquiera tiene nombre, porque es eso, es un señor, un chaval de unos ojos tremendamente claros y enigmáticos, que anda entre la línea borderline de que no sabe si es muy listo o muy retrasado y que solo se acompaña por perros, ¿no? Y que empieza a aparecer en la historia cuando se rescata la pierna del mar, ¿no? Y ese personaje, bueno, es bastante inquietante, ¿no? Porque la verdad que su presencia es, pues eso, inquietante, es una amenaza, ¿no? Un poco velada, pero bueno, a mí es uno de los personajes que más me gusta. Y me gusta también porque yo, bueno, en el barrio donde yo vivo hace años pasaba un chico siempre con unos ojos súper claros, que siempre iba solo, jamás lo he visto acompañado de ningún ser humano y siempre iba con los perros. Y yo en mi mente cuando lo veía decía, mira, el hombre de los perros, que era un chaval, de esto hace muchos años, los dos éramos muy jóvenes, yo creo que teníamos más o menos la misma edad y siempre me llamaba mucho la atención este tipo. Y debía estar siempre paseando perros, porque yo hacía muy poca vida en el barrio, pero es que siempre que salía me lo encontraba con los perros y bueno, claro, es que tenía muchos perros. Y claro, siempre me preguntaba, ¿este tipo qué tipo de relaciones tiene? Porque nunca va con nadie, ¿no? Siempre va solo, digo, tendrá una madre, tendrá un padre, tendrá... Y ese también fue un poco el engendro de este personaje que yo creo que, bueno, la gente que ha leído la novela dice que siente bastante atracción por este personaje. Javier, en tu caso, bueno, tenemos en la línea, digamos, del pasado, tenemos Ramón Salcedo, digamos, que está como ese personaje, digamos, que se encuentra desubicado en esa transición en la cual hay que ser pillo, ¿no? Hay que ser como la España de los listos, ¿no? A ver cómo en todo este cambio eres capaz de encontrar la manera de estar por encima de los demás, ¿no? Y luego también tenemos en el presente pues a Tomás Salcedo, sin duda, y luego al resto de la familia,
familia y entre ellos a Ángela y a Leo, que bueno, que son otros personajes. Sí. Cuéntanos cómo trazas estos personajes. Sobre todo es una novela coral, lo he dicho antes con esto de la polifonía, no hay ningún personaje principal. Y no vais a encontrar un investigador con nombre y apellido, hay una jueza que bueno, tiene que investigar lo que ha pasado, pero no ese es el caso. Es una familia con 4 hermanos, 2 hermanas gemelas, que son músicos, curiosamente. Una es pianista, profesora de piano en Llanes, y la otra es chelista, está en Estados Unidos, y Mariana, que es la que vive en Llanes, es la muerta, ¿no? Y luego hay el hermano mayor, que es el que tiene el coche y es un poco el digno hijo de su padre, que es un tipo con bastante poderío, y el hermano pequeño, que es la oveja negra, él es gay y es un carambana que lo único que quiere es estar divirtiéndose por la vida. El padre que ya lo has presentado tú y la madre. Y luego hay otra familia, que es la familia de los guardeses, porque ellos veranean en Nueva de Llanes, en una casa que compra el padre, porque él es muy golfo, muy golfo. Y quiere que su familia se vaya en veraneo para estar en Madrid haciendo después de las suyas y bueno, pues hay unos guardeses al lado que, bueno, pues está el padre y 2 hijos y una de las hijas precisamente Flor, que es la que he hablado al principio y a la cual le doy el título del libro, le doy la música principal que os he contado, pero no le doy voz, ella no habla. Y bueno, entre toda esa gente se va construyendo la historia. Y en tu caso, en Par, tenemos evidentemente a Noa, de donde parte la historia, pero tenemos a Mauricio Tedesco, que es este personaje poco ortodoxo, peculiar, alejado además de las tecnologías, que entiende el alma humana a través de los gestos, ¿verdad? Y es un gran psicólogo, podríamos decir. De la observación, ¿verdad? Es un buen observador. Tenemos esos personajes y luego lo que pasa es que, como hemos adelantado antes, tú tienes un montón de puntos de vista y entonces si no me dejo yo alguno por aquí, aparte de estos 2, pues sale Aitana, Clara, Víctor, Gladys, Iván, Alex, Brufau, Bel, Martín, Claudia, Gabriel, Iván, Ricard. Todos estos personajes. Sí. Cuéntanos, ¿cómo has compuesto esto? Alrededor de los principales, claro. Sí, alrededor de los principales, cada personaje ocupa a veces 2 o 3 capítulos y hace avanzar la acción. Yo no hablo en primera persona en nombre de Víctor ni de Aitana, sino simplemente en aquel momento miro a Víctor y además sé lo que está pensando Aitana y así avanza la acción. Pero ese era el reto, hacerlo de esa manera, porque es mucho más difícil que una narración lineal. Y en cuanto a Mauricio Tedesco, es la primera aparición del policía, y el policía como... La primera. O sea que... Sí. Vale. Sí, es la primera de un policía que se acerca a la jubilación, que piensa que la tecnología ya le ha pasado bastante por encima, como nos ocurre a algunos de los que estamos aquí probablemente, pero que es a su manera es sabio. Su sabiduría consiste en que sabe rodearse de la gente que le complementa. Entonces se rodea de Lidia San Pedro, que es una mozo de escuadra, una mujer de acción, y de otro personaje mucho más lento, pero que archiva ideas, tiene una gran memoria. Entonces, bueno, hacen un equipo. Y de Mauricio Tedesco lo único que deberíamos destacar es que es aquella persona que a partir de la observación es capaz de ponerse en la piel de. Entonces, bueno, a partir de unas cuantas entrevistas de la observación del contexto de Noa, lo que hace es intentar pensar como piensa la persona que acaba de entrevistar. Y aún así llega tarde. Hay un momento en que Mauricio se queja de este complejo del impostor. Yo que tengo buena fama, yo que resuelvo y no soy capaz de avanzar en este. Y la verdad es que, bueno, el caso va por delante de la policía en este caso. Me parece bonito lo que dices, porque además de que Mauricio es un héroe tranquilo, sí, la verdad que esto está muy poco en la literatura actual, muy poco bien valorado. Hablas de la empatía, que en el fondo la psicología que tú hablas de los personajes y tal es pura empatía de ti con el mundo, intentando comprender, ¿no? Bueno, como hace vosotros a lo mejor no lo veis, pero como hace unos minutos tenemos la extraña presencia de un sombrero negro sobre el escenario. Está ahí, pues si no lo veis, está ahí. Eso quiere decir que ya nos tenemos que despedir, pero antes de despedirnos, y ya como esto del minuto de oro que le dan a los políticos y tal, no un minuto, sino menos todavía, yo
yo sé que cuando alguien escribe una obra tiene como ciertos propósitos, ¿de acuerdo? Y cuando acaba una novela, pues dice esto mejor o esto peor o esto lo podía haber hecho mejor, pero tiene una sensación. A mí me gustaría que dijerais cada uno en una frase, si podéis, o lo más corto posible, de qué os sentís más orgullosos de estas novelas. Primero, haberla terminado. Segundo, porque creo que es la novela que a mí me hubiera gustado leer, que es una novela, podemos decir que es negra, pero no es muy ortodoxa en el sentido de que la investigadora es una persona que, como ya he dicho, no es una joven que no sabe de qué está pasando a su alrededor, pero que tiene un ingrediente también de aventura y también un ingrediente de iniciación y un poco de las aventuras juveniles, ¿no? De que se lee un poco como leíamos esos libros que leíamos cuando empezamos a leer de adolescentes, ¿no? Y ese aire que tiene a mí me gusta. Por eso la pregunta tela, ¿eh? Es que aquí solo vienen los buenos. Bueno, yo diría que a mí me gustan las novelas en las que el crimen pues sirve para contar la vida. Es un poco lo que yo quería hacer. Entonces, aquí hay un crimen, bueno, hay más, pero al final lo que acaba contando es la vida de unos personajes desamparados que están solos y bueno, yo quiero pensar que lo he conseguido, pero eso es un poco lo que puedo decir. Yo siempre tengo muy presente, Hitchcock dijo que no hay mejor efecto especial que un rostro humano. Y en ese sentido, mi novela va en ese sentido. Es decir, el rostro humano, el sentimiento humano, es lo que hace funcionar la novela. Y bueno, y lo que intento retratar es exactamente eso. Eso y que el dinero no lo puede comprar todo siempre. Muy bien. Sí. Bueno, pues ya sabéis, esto está todo pagado. O sea, quiero decir que no nos hemos cobrado por entrar en el teatro, ahora nadie os va a pedir dinero, esto está todo pagado. Pero, este espectáculo aquí es gratis, pero el viaje de las historias terminan en los libros de los escritores. Es el sitio donde os vais a juntar íntimamente con ellos. Así que os recomiendo y os pido que penséis seriamente en adquirir Buenos tiempos de Victoria González, Mala mar de Javier Rovira. Tengo mal día hoy. Sí, y será nuestro secreto de En Paz Fernández. Y si ya os sobra pasta para comprar el libro del de Murcia, pues oye, ya estupendo. Pero bueno, vamos a despedir a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Uy, Javier, perdona. Se me ha... Muchas gracias a los cuatro, Santiago, Empar, Javier, Rovira y Victoria González. El confeti para que vayan haciendo prácticas. Santiago ya tiene, lo daremos 2 potecitos. No hace falta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, pues muchas gracias. Como decía Santiago, los libros están para comprarlos. Ahí al lado, antes de subir arriba al picoteo, está la librería, se pueden adquirir libros. Aquí a la salida tenemos camisetas y bolsas. Y ahora nos vamos a la sala de degustación gastroliteraria, donde hoy la pizzería Lola y Casa Roque nos han preparado el picadillo y el vino de Castellón. Y hasta mañana a las 11 de la mañana. Nos hacemos una foto.